amados hermanos, y a través de nosotros estar estudiando la palabra de Dios, Dios nos está advirtiendo a cada uno de los peligros que nos puedan venir en sí, ¿sí? Si bien es cierto, como saben ustedes, la palabra de Dios dice que vendrán las aflicciones en los hijos de Dios. Pero las aflicciones no solamente suceden afuera, sino que pueden suceder en la iglesia también, en la familia, a donde quiera. Las aflicciones, las tristezas, ¿no? Pero estamos nosotros siempre unidos a Dios, que es el único protector de todo el mundo entero, para así hacernos que estésemos bien a través de su palabra y que nada nos pueda pasar. Bien, vamos a comenzar leyendo un pequeño resumen. Vamos a ver desde el texto de Mateo 7:13, donde nos decía la palabra de Dios sobre la puerta angosta y la puerta espaciosa, ¿no? Y nos dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a estos dos textos, hermanos, como dice el tema, no todos se salvarán, no todos recibirán la bendición de Dios, no todos heredarán el reino celestial, ¿sí? ¿Cuántas personas recibirán la vida eterna? ¿Cuántas personas irán al cielo? Son preguntas para el bienestar de cada uno de nosotros, también como las personas de afuera que aún no tienen el conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Algunas personas piensan que todos irán al cielo y hacen algunas excepciones, y luego simplemente dicen que la mayoría de las personas o muchas personas irán al cielo. Siendo así, cuando por ejemplo uno se les hace la pregunta a las personas: ¿usted desea ser salvo? Cualquier persona que sea, ellas con facilidad dicen que sí, ¿sí? Pero a su manera quieren ser salvos. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa, que siempre tenemos primeramente que ser entendidos a través del plan de salvación, para que así pueda la persona entrar al reino de Dios, entrar a tomar parte de la iglesia de Dios. Como ya bien dije la vez pasada, la salvación la tenemos en promesa, todos, ¿no? No es porque ya que dependa de una iglesia y ya con eso es suficiente para tener la salvación. Hay que hacer muchas cosas, hay que trabajar mucho para el Señor, ¿sí? Y de acuerdo a esto, lo que hemos hecho durante nuestras vidas, si hemos hecho lo bueno, pues iremos a la presencia de Dios. Y si no, también dice que el Señor derramará los vasos preparados que están para destrucción del mundo. Entonces ahora esto nos llama la atención a muchos, ¿sí? Nos llama la atención a muchos. Porque según la Biblia, la mayoría de las personas se perderán, ¿no? Entonces deberán tomar esta advertencia que Dios
da al pie de la letra. Sentarnos y prestar mucha atención para asegurarnos que seamos unos de los muchos. ¿Sí? Entonces, como nos decíamos la vez pasada, serán muchos los que van por el camino espacioso, ¿no? Pero pocos los que van por el camino que lleva a la vida eterna, ¿no? Como nosotros sabemos, hermanos, el camino del cristiano no es fácil llevarlo, ¿no? Incluso hay algunos temas sobre qué significa ser cristiano o cómo puede ser cristiano, ¿no? Entonces nos damos cuenta que al leer muchos temas en cuanto al cristiano nos hace ver que no todos muchas de las veces están preparados para ser un buen cristiano, sino muchas de las veces llega un punto el cristiano que al oír la palabra, todo el consejo de Dios, pues muchas de las veces se retira de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no soportó más las penalidades, los tropiezos, las dificultades en la vida, ¿no? Como vemos, hermanos, cuántas iglesias, pues, o cuántos matrimonios en las iglesias se separan de la gracia de Dios. ¿Eso es por qué? Porque en parte no trabajan para el Señor, no cogen las Sagradas Escrituras para alimentar su alma, para alimentar su espíritu, sino que muchas de las veces piensan que la salvación viene así nomás. Entonces, tenemos que trabajar, hay mucho que hacer para el Señor. ¿Sí? Como nos decía, solo hay dos caminos hacia la eternidad. Estamos en el uno o estamos en el otro. Según dice el Señor, solo unos pocos llegarán al cielo, pero la gran mayoría se perderá en el castigo eterno. Esto a la vez es aterrador y triste. No nos consideramos egoístas, pero ciertamente quisiéramos estar entre los pocos que se salvan. Nosotros mismos tomamos nuestras decisiones. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Entonces, hermanos, esa es la pregunta. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Somos libres de elegir. Somos libres de buscar el camino. Somos libres de ver el camino que tomamos y en qué camino estamos ubicados, ¿no? Eso es lo importante saber reconocer. Hemos sido hechos a imagen. A ver, nosotros mismos tomamos la decisión de dónde pasaremos la eternidad. Somos agentes libres normalmente. En esto nos diferenciamos de otras personas que dicen que muchas de las veces somos descendientes de los animales. No somos descendientes de los animales porque la Biblia dice todo lo contrario. Muchas personas hablan de que somos descendientes de los montes, ¿no? Pero el hombre es hecho a su imagen de Dios, a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser descendientes de los animales? Vamos a leer dos textos en Apocalipsis. En Apocalipsis 1:16 y... No Apocalipsis, perdón, Génesis 1:26 y Génesis 2:7. Ya.
1:26. Sí, 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 2:7 nos dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, el amor de Dios, ¿cómo se manifestó ante el hombre? Él hizo el mundo, hizo todo lo que hay en el mundo, los animales, el firmamento, los mares, los ríos, los lagos, y todo en lo que nosotros vimos en esta vida, con el fin de que el hombre pase bien, de que el hombre se supere, ¿no? Luego de verle dado vida al hombre, Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, para que sea un ser viviente, ¿no? De lo contrario, hermanos, ese es el soplo de vida que Dios dio al hombre, es el Espíritu Divino, es el alma, y cuando nosotros tenemos que ir a dar cuentas, cuando ya tenemos que partir de este mundo, ¿no? Entonces somos hechos a imagen de Dios. No somos descendientes de los animales, no somos descendientes de los monos, somos personas comunes y corrientes, tal como fue Cristo, ¿no? De esa manera. Dios no quiere que nadie se pierda, pero la elección es nuestra. El Señor siempre es paciente. Él no quiere que nadie en el mundo se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento para que todos tengamos entrada en el reino de Dios. Pero eso casi no sabe pasar, no suele pasar así, ¿no? Muchas personas se retiran, como digo, de la presencia de Dios, no quieren escuchar el mensaje de salvación y así. En 2 de Pedro 3:9 leemos y nos dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. ¿Sí? Dios quiere que todo el mundo se salvara, que todos procedieran al arrepentimiento para que un día estés en el cielo alabando, glorificando su santo nombre. ¿Sí? Dios no quiere que entremos en el castigo eterno. Él no quiere que nadie se pierda. Él no va a exigir a nadie. El hombre libre. El hombre libre, ¿no? Entonces, pero sí, el Señor siempre a través de la palabra está tendiendo su mano para que a través de su vida palabra seamos bendecidos por Él y tomar el camino correcto. Esta es la voluntad de Dios, ¿no? Llegar todos al arrepentimiento, ir por el camino correcto para así ser parte del reino de Dios. En Primera de Timoteo, vamos a leer, hermanos, en Primera de Timoteo 2:4.
primera de Timoteo 2:4, y nos dice la palabra de Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. A ver, perdón. Estoy en Tesalonicenses. Ya. Nos dice, desde el 3 también podemos leer. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? Todo lo quiere. ¿Sí? Esta es la voluntad de Dios. Que todos los hombres se salven. Pero sabemos que eso no va a suceder. Ya hemos visto que solo unos pocos se salvarán y la mayoría se perderá. ¿Por qué razón? Porque mucha gente los atrae los deleites del mundo. ¿Sí? Pero a Dios no quieren aceptar. A lo mejor cuando se les hace saber el plan de salvación, bueno, por el momento hay muchas personas que les atrae saber las cosas de Dios. Pero al momento que están escuchando, ellos conocen, ¿no? Y se dan cuenta que en realidad vale la pena obedecer a Dios. Pero ya cuando se van, se les olvida todo lo sembrado en su mente, en su corazón, ¿no? Por lo cual, no se deciden a tomar parte del camino de Dios. Porque si ellos quisieran, buscaran la manera de poderse reunir en la iglesia de Dios y así escuchar el mensaje de salvación y poder ser salvos. De lo contrario, no podrían ser parte del reino de Dios. Además, como dice el versículo, antes de que podamos ser salvos, tenemos que venir al conocimiento de la verdad. Antes de ser salvos, ¿qué nos enseñaron a nosotros, hermanos? El plan de salvación es lo que nos enseñaron, ¿no? El plan de salvación, que es creer en Jesús y oír y saber que la palabra de Dios viene a través de Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Arrepentirse de toda su vida pecaminosa, confesar su fe en Cristo, el Hijo de Dios, bautizarse para el perdón de pecados. ¿Sí? Sin estas partes fundamentales, el hombre no podrá llegar a ser salvo. Por eso nos dice Jesús en Mateo 7:21, que ya leímos en la primera parte, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hacer lo que Él nos manda a través de su palabra. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Porque sabemos que ahí está el conocimiento, ahí está la verdad dicha por Jesús y a través de sus santos apóstoles. ¿Sí? Entonces, como nos dice además, como dice el versículo antes mencionado, que para poder ser salvos tenemos que tener el conocimiento necesario.
de la verdad. Jesús dice en Juan 8:32, nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿por qué razón seremos libres del pecado? Por la verdad de Dios, por el Evangelio, por el plan de salvación. No hay otra verdad aquí en este mundo en quien podamos ser salvos, sino solo en Dios, a través de su amado Hijo, que mandó a este mundo para que Él fuera el camino para todos nosotros. ¿Qué es lo que nos hará libres? La verdad. Simplemente no es un conocimiento superficial de algunos hechos, pero debemos saber la verdad para poder ser libres. Miremos los resultados de la verdad. Solo la verdad puede efectuar el cambio necesario en la vida de una persona para que no se pierda, ¿no? Para que no se pierda eternamente, y solamente la verdad. La verdad puede liberar a una persona de las cadenas del pecado. Solo la verdad puede fortalecer a una persona en los caminos de la rectitud. La verdad puede llevar a una persona al gozo al cielo, como nos dice en Juan 17:17, les dice Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios es la fuente de salvación. La palabra de Dios es la verdad, la única fuente de salvación para que el hombre pueda ser salvo. De otra manera no podrá ser salvo el hombre. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios es la única verdad que nos hará libres para que podamos ir al cielo. Antes de que podamos ser salvos, somos santificados a través de la palabra de Dios, oyendo el plan de salvación. Debemos conocer que solamente la verdad nos puede librar del pecado. La palabra de Dios es la única verdad que nos hará libres. Si un alma o cualquier alma es vacilante, débil, tibia, indiferente, negligente, necesita la verdad, ¿no? Necesita la verdad. Ha sido sorprendida en transgresión, necesita la verdad. Si un alma o cualquier alma ha sido atraída hacia los placeres del mundo, necesita la verdad. Si un alma o cualquier alma ha abandonado su primer amor, necesita la verdad. Todos los hombres necesitan conocer la verdad para que así puedan ser salvos. ¿Sí? Entonces, todos necesitamos creer en la gracia de nuestro Señor Jesús, tener el conocimiento necesario de la verdad, ¿sí? Para que así seamos salvos en la presencia de Dios. Alguna vez escuchamos decir, y eso lo dice en Proverbios, me parece 23:23, compra la verdad y no la vendas. No. La verdad, hermanos, no tiene precio. No se la compra con dinero. Se la obtiene
con la inteligencia, con la buena voluntad, el buen corazón, ¿sí? Pero hay que detenerla en nuestro corazón, en nuestra mente, para que a través de ella, pues, vivamos bien, felices, tranquilos, en el camino que Dios dejó a través de esta verdad, ¿sí? Dios está tratando de hablar con nosotros cada vez que estudiamos las Sagradas Escrituras. Lo escuchamos a Él nos escucha a nosotros. Dios se preocupa por nuestras almas. Él nos ha dado su verdad. Entonces, cada vez que hablamos con Él nos está escuchando. Dios no quiere que nos perdamos. Él nos está advirtiendo que despertemos para que no perdamos nuestras almas en la destrucción eterna. Él no solo nos dio su revelación, que es la palabra de Dios, pero siempre Él, a través de su palabra, nos está advirtiendo de esta destrucción venidera, sino que también ha hecho provisiones para todos nosotros, para que podamos emprender nuestro viaje con seguridad, es decir, si decimos hacerlo. Él no ignora nuestros pecados. Él no hace de la vista gorda ante nuestros pecados. Él ve cada pecado cometido. Él nos llama al arrepentimiento. Es nuestra elección ignorar sus advertencias o prestar atención a sus advertencias. Entonces, cada vez que nosotros estamos leyendo la Biblia, estamos hablando con Dios. Él nos está advirtiendo de cualquier error que podamos cometer o que nos pueda suceder. Respecto a la Biblia, alguien dijo de esta manera: este libro contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la perdición de los pecadores, la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son vinculantes, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Hay que leerlos con los oídos abiertos para ser sabio. Créelo con todo tu corazón. Pon en práctica lo que dice para ser santos. Este libro contiene luz para guiarnos al arrepentimiento, para darnos aliento, sostenernos, para sostenerte y darnos consuelo, para animarnos. Jesús es el mapa del viajero, el bastón es el peregrino, es la brújula, es el piloto de la espada del soldado. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios, Él siempre nos está guiando a través de su bastón, a través de su brújula, para que nosotros no tengamos que tropezar en el camino. ¿Sí? Él nos está guiando a través de su palabra a seguir el camino, como es digno de hacerlo. La guía del Hijo de Dios es Él. Aquí se muestra el paraíso, se abre el cielo y se abren también las puertas del infierno.
Cristo es el objeto central porque revela el plan de Dios, su diseño para mostrar el bien. Y el final de este libro, de libros, es para la gloria de Dios. Debemos llenar la memoria y gobernar el corazón y guiar los pies. Hay que leerlo despacio, con frecuencia y en oración. Es una mina de riquezas, una fuente de gloria reveladas, un recipiente de deleite se nos da a ti y a mí para aprender cerca de la vida eterna y cómo obtenerlo. Es lo único, amados hermanos, que tenemos que hacer. A través de su palabra, Él nos está dando todo el conocimiento necesario para que podamos atenderlo, para que podamos seguir en pie de lucha. Si abrirá el juicio, será recordado para siempre. Implica la más alta responsabilidad para nosotros escuchar, creer, obedecer. Condenará a todos los que jueguen con su contenido sagrado. ¿Sí? Entonces, como nos dicen, no todos llegaremos al arrepentimiento, no llegaremos al cielo, al reino de Dios. Son pocos, pero muchos serán los que se pierden. Ahora bien, dice, Jesús presenta un contraste de opciones y hay consecuencias para cada elección. De acuerdo a estos pasajes que vamos a leer, hay opciones. Que cada uno debemos obtener. ¿Sí? Como nos dice, Jesús presenta un contraste de opiniones y si hay consecuencias para cada elección. Vamos a leer en Mateo 7, 13 al 27. Vamos a leer. Siete, 13 al 27. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí,
hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron impetua contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya, hermanos, entonces este texto nos hace un contraste, y tiene lecciones para cada uno de nosotros. Como nos decían, y aquí están los contrastes, las lecciones. En Mateo 7, 13, 14 dice las dos opciones que tenemos ante nosotros. ¿Sí? Sabemos que es el camino estrecho, el camino ancho, la consecuencia declarada para cada elección, el camino angosto, la vida, o el camino ancho, la destrucción. Aquí están las dos opciones para cada uno, ¿no? Tanto como para los de fuera, también como para nosotros, como hijos de Dios. ¿Sí? Y seguimos adelante con otra opción. En Mateo 15, 20, las dos opciones que tenemos ante nosotros, si escuchamos, seguimos el buen árbol maestro o el árbol malo maestro, la consecuencia declarada para cada elección, el buen árbol maestro, buen fruto, o el árbol maestro, fruto malo, ¿no? Eso era lo que nos decía, ¿no?, de las opciones aquí en el texto. Y nos muestra también del 7, 21 al 23, las dos opciones que tenemos ante nosotros: el creyente que hace o el creyente que dice. La consecuencia declarada para cada elección: el creyente que lo haga entrará en el reino de los cielos, y el creyente que dice apartados de mí no entrará en el reino de los cielos. En Mateo, otra opción. En Mateo 7, 24 y 27, ya son las últimas opciones, son las dos opciones que tenemos ante nosotros: ser el constructor sabio pues, o el constructor necio. La consecuencia declarada para cada elección: el constructor sabio, la casa se mantiene sobre la roca; el constructor necio, la casa cae, porque fue construida sobre la arena. Vinieron las lluvias, los vientos, y fue grande la ruina, ¿no? Entonces, hermanos, estas son las opciones que cada uno de nosotros tenemos que coger, ¿no? Y bueno, y como es de conocimiento, todos hemos escogido una opción buena, el buen camino hacia el Señor,
aunque no es, como se dice, de gloriarse, ¿no? Pero sí, el camino es el que lleva a la vida eterna. Ahora ya para concluir, hermanos, nos dice, si usted es un inconverso, uno que nunca ha sido un cristiano del Nuevo Testamento, usted debe creer en Cristo, arrepentirse de su vida pecaminosa, confesar a Cristo, bautizarse para el perdón de los pecados, entonces andará en vida nueva. Y eso es duro para muchos. ¿Por qué razón? Porque el mundo los llama, ¿no? El pecado les llama a ir por el camino equivocado, ¿no? Entonces no quiere atender al llamado que hace Dios a través de su palabra. Si usted es hijo de Dios que ha cometido error, usted debe confesar y arrepentirse de sus pecados y orar para que sean perdonados y regresar a sus responsabilidades como un cristiano del Nuevo Testamento. Sabemos, amados hermanos, que Dios siempre nos da las oportunidades, ¿sí? Él, si algún día erramos, pues nos da la oportunidad que volvamos a ser parte de su iglesia. Pero siguiendo nuestras responsabilidades, ¿no? Caminando hacia adelante, con pie firme. ¿Por qué? Porque somos soldados de Jesucristo, ¿no? Por eso también hay un tema que dice, ¿cómo ser cristiano? ¿No? Un cristiano no puede ser cualquiera. Un cristiano, según un tema, dice que tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente, tiene que tener su uniforme bien puesto, como nos estaba hablando también el hermano en el tema anterior, ¿no? Que todos los cristianos tenemos un uniforme. Es como en el ejército, ¿no? Como mantienen su uniforme bien puesto, ¿no? Mucho más en la vida cristiana. Nuestro uniforme debe de ser con mucha prioridad delante de Dios, ¿sí? Dice, si usted es un cristiano del Nuevo Testamento, usted debe, por la gracia y ayuda de Dios, continuar fiel y su servicio hasta la muerte. Vamos a ver un texto en 1 Corintios 15, 58, que es un texto ya conocido, pero es de mucha ilusión, de mucho valor espiritual para cada uno. Primera de Corintios 15, 58. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, sabemos que el trabajo en el Señor no ha sido en vano. Así como comenzamos la obra, de igual manera así terminarla, porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No, Dios está siempre bendiciéndonos cada momento, cada instante. Él no nos deja, no se separa de nosotros, sino que nos cuida como a la gallina a sus polluelos. Hermanos, este ha sido el mensaje de la palabra del Señor que he tenido para compartir con ustedes, esperando que todos la hayan escuchado.
Pues así damos paso a nuestro hermano para la cena y ofrenda. Gracias, que el Señor les bendiga.